Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estén viendo. ¿Cómo están? Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a hablarle como siempre al Espíritu Santo para que, como lo prometió Dios, donde hubiera dos o tres reunidos en su nombre, allí va a estar Él. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y todo va a ser creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de sus consuelos celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús mío, te ofrecemos por medio de tu sagrado corazón todas las oraciones, obras y trabajos del presente día y toda mi vida, para reparar las ofensas que se te hacen y por las demás intenciones de tu sagrado corazón. Te las ofrecemos en especial por las intenciones del apostolado, para este mes, para este día y por nuestras intenciones. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. San Francisco Javier ruega por nosotros. Jesús Divino Maestro, bendice nuestro centro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con el tema. Hoy vamos a ver cómo castigó Dios a Salomón por su pecado. Vamos a ver cómo se dividieron los reinos del norte y del sur, el judaísmo, sabios de Israel, macabeos y los pobres de Yahvé. Y vamos a comenzar a ver la iglesia de Cristo. Bueno, pues vamos a comenzar. Fíjense bien. Salomón. Salomón fue el hombre más sabio del mundo, pero también él pecó. Y Dios lo castigó. ¿Cómo lo castigó por su pecado? Fíjense bien, el pecado que él tuvo fue el siguiente. Él tenía muchas esposas y sus esposas eran paganas. Algunas eran hebreas y algunas eran paganas. Y como sus esposas paganas querían adorar a sus propios dioses, él mandó a hacer, hicieron altares a los dioses de ellas. Entonces Dios por su pecado lo castigó. ¿Cómo lo castigó? Lo castigó en su hijo. Su hijo se llamaba Roboam. Y en el año 931 a.C., más o menos, se dividieron los dos reinos, el reino del norte y en el reino del sur. Antes Israel era un solo reino, pero a partir de aquí se dividió en dos reinos. El del norte fue conquistado por los asirios y es la zona que hoy se llama Samaria. Bueno, en aquel tiempo se llamaba Samaria. ¿Sale? Los asirios fueron conquistados por los asirios y su capital era Samaria. ¿Sale? Y se les dijo samaritanos. ¿Se acuerdan que Jesús hablaba con una samaritana? Pues era de ahí, del reino del norte. Y el reino del sur. El reino del sur fue conquistado por Babilonia en el año 587 antes de Cristo. Acuérdense, se dividió el reino en el año 931 y se dividió en dos, en reino del norte y en reino del sur. ¿Sale? El reino del norte con su capital Samaria y el reino del sur con su capital Jerusalén. Y en el año 587 de antes de Cristo se dividió el reino del norte, más o menos en el año 722 a.C., fue conquistado por los asirios. Y el reino del sur fue conquistado en el año 587 después, antes de Cristo, por los babilonios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Los babilonios se los llevaron al exilio, ¿sale? ¿Y qué creen? Que los judíos lloraban amargamente el destierro. Vámonos a Lamentaciones 1.
Lamentaciones 1. Mira estas imágenes. Espérenme. Libro de Lamentaciones, versículo 1. Según churchofjesuschrist.org, 1 a... Ahí les va. Fíjense bien, vamos a leer qué dice. Nos vamos a ir a la Biblia latinoamericana. Vamos a ver qué dice. Dice, nada más vamos a releer el versículo, el capítulo 1. Ustedes lo leen en su casa y me van a poner el que más les haya gustado. Dice, ay, qué solitaria quedó Jerusalén, la ciudad tan poblada, como una viuda, quedó grande entre las naciones. La ciudad que dominaba las provincias tiene ahora que pagar impuesto. Llora durante la noche, las lágrimas corren por sus mejillas entre todos sus amantes. Nadie hay que la consuele. La traicionaron todos sus amigos y se convirtieron en sus enemigos. El pueblo de Judá ha sido desterrado y sufre atropellos. Dura servidumbre vive en medio de los pueblos extranjeros y no se encuentra descanso de sus enemigos. Lo persiguieron y le dieron alcance. Los caminos de Sión están de luto, pues nadie va a sus fiestas. Todas sus puertas están destruidas. Gimen sus sacerdotes. Sus doncellas están llenas de tristeza. Jerusalén está llena de amargura. Es el libro de Lamentaciones. Eso se escribió, es un poema, lo escribió un poeta, porque está muy bonito. Y lo escribió porque lloraban el destierro a Babilonia. ¿Sale? Y aparte, fíjense bien, les voy a platicar qué otra cosa pasa. A nosotros, ¿qué nos da a entender esto? Fíjense bien. Fíjense bien. Punto número 1. Que en la antigüedad Dios castigaba a los hebreos. Los castigó por tantas cosas malas que hacían y los mandó al destierro. Los mandaba para purificarse de sus pecados y una vez que la gente volvía a Dios, los regresaba a Jerusalén. ¿Sale? Por eso los desterraba. Pero ahí les va, eso aplicado a nosotros, como lo vemos. Fíjense bien, como cristiana me invita a portarme bien, ¿sale? Como cristiana me invita a portarme bien. Como mamá me dice que si yo no educo adecuadamente a mis hijos, todo lo malo que yo haya hecho lo voy a pagar en ellos. ¿Cómo? No es que sea un castigo de Dios, sino que yo voy a pagar todo el mal, dicen por ahí decían las abuelitas, lo mal que criaste a tus hijos, lo vas a pagar en ellos, ¿verdad? Como Salomón, ¿verdad? Malcrió a Roboam y pasa lo que muchos padres, ¿no? Hacen un imperio, tienen sus empresas, se las dejan a los hijos y los hijos al poco tiempo las destruyen, ¿verdad? Y cuando tú creas bien a tus hijos, los crías bien, ¿qué pasa? Tus hijos en lugar de que destruyan lo que les diste, lo hacen crecer y lo hacen florecer, ¿verdad? Como en el caso de David, cuando creó a Salomón, crió bien a Salomón y el reino floreció. Pero este Salomón crió mal a Roboam y Roboam en poco tiempo perdió el reino, perdió la parte del norte porque fue conquistada por los asirios.
en el año 722, ¿verdad? Y con su capital Samaria. Y el sur, en el año 587, fue destruida Jerusalén y fue enviada al exilio. Bueno, me dice que yo debo de criar bien a mis hijos en el amor de Cristo, en sabiduría, para que sean buenos hijos y logren, en lugar de que crezcan, tienen que crecer, ¿verdad? ¿Y de qué manera? Pues van a empezar a leer el libro de Proverbios. A partir del día de hoy van a leer 3 capítulos por semana. Son capítulos muy chiquitos, ¿sale? Son capítulos muy pequeños y van a ir haciendo el resumen de lo que hayan entendido. Capítulo 1, resumen. Capítulo 2, resumen. Ese si lo leemos de corrido, nos lo echamos en 2 horas. Así, por mucho 2 horas. Entonces es muy sencillo. La van a leer mamás, ¿sale? Y me van a mandar el resumen. También a sus hijos lo van a poner a que lo lean, ¿sale? Entonces eso me dice a mí que si no educo bien a mis hijos, ellos lo van a pagar, ¿sí? Pero ¿de qué manera? Porque yo no los crié bien. ¿Sale? Ahora vamos a ver. Fíjense bien. Tanto y tanto pasó que ya nada más quedaron prácticamente de 12 tribus, casi la mayoría eran paganos. Al último, la tribu que sobrevivió fue la tribu de Judá. ¿Sale? Y de Judá iban a ser el rey de los judíos. ¿Sale? Entonces se les llamó judíos, ¿sale? Por eso, porque vienen de Judá, hijo de Jacob, ¿sale? El papá de toda esa raza son judíos, ¿sale? Judá es uno de los hijos de Israel. Bueno, ¿qué pasó después? Más o menos el cautiverio duró 50 años, ¿sale? Fíjense bien, en el año 50 de Ciro, rey de Persia, después de que ya se había conquistado Babilonia, se le concedió a los hebreos la libertad de regresar a su tierra. O sea, 50 años duró su destierro. ¿Sale? Ya purgado, ya todo, lo regresó Dios a su tierra. Fíjense bien, acuérdense, en el año 53 del reinado de Ciro de Babilonia fue cuando ellos regresaron a Jerusalén. ¿Sale? Pero de todas maneras, el reino del sur se transformó en una sola provincia. Acuérdate, por eso se llaman judíos, porque vienen de un solo hijo de... ¿De quién? De Jacob. ¿Sale? Fíjense bien. Y entonces ellos eran en fe, en cultura, en todo, eran un pueblo único. Los del norte se mezclaron lamentablemente con los asirios, ¿sale? Y por eso no los querían, ¿sale? Fíjense bien, una vez que regresaron a Jerusalén, se formó un consejo del Sanedrín. Acuérdense que a Jesús lo juzgó y lo condenó a muerte el consejo del Sanedrín, ¿sale? Entonces se formó ese consejo y eran los que gobernaban. Ya no eran reyes, ahora eran un consejo. ¿Sale? Vamos a leer Esdras 1. También ahí lo vas a leer y vas a copiar, ahora sí es copiado, el texto que más te guste. Y la tarea de la lectura no me la vayan a mandar, no la suban a Classroom. Me la van a mandar a mi teléfono, por favor, para que yo vea que sí están leyendo, ¿sale? Van a leer mamás y van a leer los niños, ¿ok? Es muy importante porque ahí vienen consejos muy importantes que les van a servir tanto a los niños como a las mamás para toda su vida, ¿sale? Vámonos a Lamentaciones 1, ya leímos, ahora nos vamos a ir a Esdras 1. Acuérdense, Biblia latinoamericana. Esdras 1.
Esdras 1. Vamos a comenzar. Dice, este año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Yahvé, dicha por boca de Jeremías, Yahvé movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar la palabra escrita en todo su reino. Así habló Ciro, rey de Persia, Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, el país de Judá. Ya ven, era la tierra. Ven que Josué cuando entró, les comentaba hace 8 días en Josué 1 que le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú eres quien va a entrar y va a dividir y va a dar a cada uno de los hijos de sus descendientes, les va a dar la tierra prometida, ¿verdad? Josué fue el que repartió la tierra. El reino en Jerusalén le tocó a Judá. Entonces acuérdense, en Jerusalén le tocó esa tierra a Judá. ¿Sale? Dice, a todo el que pertenece a su pueblo, sea pues Dios, suban a Jerusalén con la ayuda de Dios y edifiquen ahí una casa para Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en todo Jerusalén. Dice, todo lugar donde vivan restos del pueblo de Yahvé, las gentes del lugar los ayuden para su viaje con plata, oro y ahora sí que toda clase de lo que tengan, ganados, que les entreguen las ofrendas voluntarias para la casa de Yahvé. Esto está en Jerusalén. Fíjense bien. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que Dios mandó edificar una casa para Él en Jerusalén, donde suben las tribus del Señor. Hay una casa, ¿no? Hay una casa ahí para que lo adoren. Y hay una canción que así dice, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ¿verdad? Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén, ¿verdad? Pues por ahí viene esa canción, ¿verdad? Fíjense bien. Y también, ¿qué nos dice ahí? Que Ciro mandó publicar que ahí se construyera una casa para Yahvé, ¿verdad? Que es el templo de Jerusalén. Fíjense bien, y dijo cómo se tenía que construir el templo. Si se dan cuenta, desde la antigüedad hasta el día de hoy, los templos se hacen con cooperación voluntaria, ¿verdad? Dice, pasen con todos y que les den lo que quieran, ya sea piedras, dinero, ganado, lo que tengan. Cada quien va a dar lo que pueda, pero es voluntario, ¿sale? Entonces, toda la vida se ha construido las iglesias con cooperación voluntaria, ¿sale? Dicen por ahí pasando la charola para que todos contribuyamos a la edificación de la casa de Dios. Bueno, y ahora, ¿qué me dice a mí? Aplicándolo a nuestros hijos. A mí lo que me dice es que yo debo de ayudar a la iglesia en todo lo que la iglesia necesite, en sus necesidades. Eso es lo que a mí me dice. Y más aún debo de enseñar a mis hijos a que ayuden a la iglesia. Quinto mandamiento, ayudar a la iglesia en sus necesidades, ¿sale? O sea, al templo. Vamos a construir un templo y va a ser con cooperación voluntaria y también pasando la charola, ¿verdad? Que cada quien dé lo que quiera y lo que pueda. Pero desde la antigüedad y hasta hoy se hace así. Edificar la casa del Señor. Ahora,
¿Yo cómo edifico mi casa? Mi casa es mi templo, yo, mi cuerpo, ese es mi templo. ¿Cómo lo debo de edificar? Pues lo debo de edificar con oración. Aparte de la oración, debo de amar a Dios, debo de ayunar, debo de ir a misa y lo más importante, comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la mejor manera de edificar mi casa, que es el cuerpo donde vive Dios. Porque cuando voy a misa y comulgo, en ese momento somos Jesús y yo, ¿verdad? Entonces, así es como debo de edificar la casa del Señor. Y es voluntario, ¿verdad? Es decir, yo quiero y tú quieres. Es decir, cada quien quiere, pero vamos a hacerlo bien, bien edificado y en unos buenos cimientos, ¿sale? Bueno, eso me dice a mí. Ahora nos vamos a ir a Proverbios. Fíjense bien, de todo eso surgió pues vamos a llamarle casta. Una casta es un conjunto de individuos que piensan y son iguales, similares en sus características, ¿sale? En este caso son sus características intelectuales. De ese exilio, de todo lo que sufrieron, surgió una casta y esa casta se llamaban los sabios de Israel. Y esos sabios escribieron Lamentaciones, Sabiduría, Eclesiástico, Eclesiastés o Siracida, ¿verdad? Estos sabios de Israel crearon una nueva casta de hombres pensantes y que escribían para Yahvé y para nuestra edificación, ¿sale? Nos vamos a ir a Proverbios 1, acuérdense, ya les dejé tarea para ustedes y sus hijos. Y es muy importante porque es como van a edificar al hijo desde chico, a través de la lectura de la palabra de Dios. Proverbios 1. Dice, escuchen bien, bien lo que dice. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la de tu madre, porque serán un adorno para ti a tu cabeza, como un collar en el cuello. Qué bonito, ¿no? Imagínate, por eso les estoy dejando de tarea leer Proverbios. Acuérdate, la tarea únicamente la de Proverbios me la vas a mandar a mi celular, ¿sale? Y a partir de hoy, todos van a hacer el pase de misa desde el celular, ¿sale? Cuando ya hayan ido a misa me van a mandar un mensaje, ya fuimos a misa. No me manden foto, no. Únicamente me van a decir cada domingo, ya fuimos a misa. Pero me van a mandar mensaje. Así yo voy tomando asistencia y aparte también me van a hacer el resumen, ¿sale? Pero el resumen ya saben, lo suben a Google Classroom, ¿sale? Entonces así ya sabemos, ¿verdad? Así ya sabemos lo que debemos hacer. Edificar a nuestros hijos mediante ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cómo vas a edificar el templo de tus hijos? Mediante la lectura diaria de la palabra de Dios, ¿sale? Vas a edificar, vas a educar a tu hijo desde pequeño. ¿Mediante la dirección de quién? De nuestro Padre Celestial, ¿sale? Ahora nos vamos a ir a Macabeos. Fíjense bien, más o menos en el año 197 a.C., otra vez en la provincia de Judea, estaba bajo el gobierno de los Antíocos de Siria. Otra vez, o sea, acababan de regresar de Babilonia y otra vez ya andan, pero ahora por los Antíocos, ¿sale? Fíjate bien, pero en el año 175, acuérdate, año 197 a.C. Ahora estamos ya en el año 175, pasaron como 20 años ya. Bueno, pues en el año 175
fueron gobernados por una familia que se llamaban los Macabeos, así como las Martínez, así como los López, ellos eran los Macabeos, ¿sale? Fíjense bien, fueron guiados por ellos, pero es que los Macabeos eran un ejemplo a seguir. Vamos a ver por qué. Les voy a contar la historia. Fíjense bien, los 7 hermanos Macabeos fueron apresados por los antíocos. Había rebeliones, había revueltas, así como aquí por decir el ejército zapatista, algo así parecido, ¿sale? Ellos se rebelaron a los antíocos. ¿Y qué pasó? Les voy a platicar la historia. Fíjense bien, ellos eran 7 hermanos macabeos y su madre, y fueron puestos presos, y los querían obligar a comer carne de cerdo. Y para los israelitas está prohibido comer carne de cerdo. ¿Por qué? Por lo sucio que es el animal. Para ellos, el puerco es un animal desagradable, pues ahora sí que su nombre lo dice, puerco. Es un animal sucio, un animal cochino, ¿verdad? Entonces ellos les prohíben comer, en la Biblia les prohíben comer carne de cerdo, ¿sale? ¿Por qué? Por la suciedad con la que se criaban, ¿sale? Pero era culpa de la gente que no les hacía bien, ¿sale? Y querían ser obligados a comer carne de cerdo. Y ellos prefirieron ser torturados y latigueados antes que comer carne de cerdo. Y también su mamá. También su mamá fue torturada. Ahora, ¿cómo aplico? ¿Verdad? ¿Qué lección me dejan estos hermanos macabeos? La lección que me dejan es que debo de aceptar lo que Dios dice y no hacerle caso al mundo, ¿verdad? Si la gente se burla de mí, si la gente que haga lo que quiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente nunca le va a dar uno gusto. Y más en cambio, si yo sigo la palabra de Dios, Dios sí me va a dar gusto estando con Él y llevándome al cielo, ¿verdad? Entonces es muy importante. Van a leer el libro Segunda de Macabeos, versículo 7, ¿sale? Y ahí van a, y ahí van y ahí van a hacer eso, ¿sale? Fíjense bien. Entonces, así lo vamos a hacer, ¿sale? Nosotros vamos a edificarnos a través del sacrificio. Cuando la iglesia nos mande a nosotros, nos mande a hacer ayuno, a hacer oración, lo debemos de hacer, ¿sale? Debemos de hacerlo, debemos de portarnos bien, debemos de hacer lo que Dios nos manda. Por eso nos dejó la dirección de la iglesia. Muchos dicen, Jesús no dejó iglesia, pero ¿qué crees? Que si no tenemos quien nos dirija, ¿cómo vamos a saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto? ¿Verdad? Siempre para que un barco, un carro o cualquier cosa llegue a un buen fin o llegue a un fin, se necesita que alguien lo conduzca, se necesita que alguien lo dirija. Y si no hay quien lo dirija, pues nos vamos a ir por donde quieramos, ¿verdad? Y no vamos a llegar a buen fin, ¿verdad? Nos vamos a perder. Como hay tantos hermanos perdidos que no quieren aceptar la dirección de la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Porque Dios no dejó Biblia, Dios dejó iglesia, ¿sale? ¿Por qué? Porque Dios cuando se fue, no dijo, no, cuando dice, si leemos el libro de San Marcos, dice que Dios se fue elevando, ¿verdad? Que Dios se fue elevando y sus 11 discípulos lo veían. Pero ahí no dice que les dijo, miren, ya me voy y les dejo la Biblia. Aquí tengo la Biblia, miren. No se fue y les dijo, tengan y les dejo la Biblia. No, Dios dejó iglesia. Dejó 11 apóstoles que eran los que iban a dar la directriz de la iglesia.
los que la iban a fundar, la iban a formar, porque Dios no tenía mucho tiempo más que 3 años. Los formó en 3 años. Para los que dicen que ir al catecismo, 2 años es mucho, que creen los apóstoles. Para poder hacer su primera comunión, para poder confirmarse, bautizarse, bueno, para poder confirmarse, para poder todo y hacer su comunión, fueron 3 años al catecismo. Y vivían con Jesús, desayunaban, comían y cenaban con él, ¿verdad? Y nosotros no queremos ir ni medio día, ¿verdad? No queremos estar ahí ni unos minutos, ¿verdad? Entonces debemos de hacer más acción para estar con Dios. ¿Y de qué manera? Portándome bien. Al estilo de los hermanos macabeos. Si dicen ayuna, ayuna. Si dicen no comas carne, no como carne. Si dicen paga el diezmo, págalo. ¿Verdad? Como vimos en Esdras, que el pueblo de Israel hizo el templo con cooperación de todos, ¿verdad? Cooperación voluntaria, pero de todos. Entonces así debemos de ser, como lo hemos venido leyendo. Y esa es la formación que tú les debes de dar a tus hijos, una formación en Cristo, ¿sale? Y se las estás dando porque los estás trayendo al catecismo, pero cuando digas que 3 años o 2 años o 4 años es mucho, acuérdate que los propios apóstoles fueron 3 años al catecismo, vivían, desayunaban, comían y cenaban con Jesús, ¿sale? Bueno, ahora, esa es la enseñanza que me deja a mí los hermanos macabeos. La lectura de ahí es segunda de Macabeos 7. Otra vez, la lectura de ahí es segunda de Macabeos 7. Ahora, fíjense bien, Dios también dejó un pueblo pobre, ¿sale? Nos vamos a ir a segunda de Sofonías 3. Sofonías 3. Esperen. Vamos a ver qué dice. Dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada, opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Yahvé, no se acercó a Dios. ¿Cómo ven? Eso es lo que dice. Ahora vámonos al versículo 11 y 12. Dice, ese día ya no tendrás que avergonzarte de las faltas que cometes contra mí, pues en medio de ti yo arrancaré aquellos que te afectan y se jactan con orgullo. Tú no estás para vanagloriarte de mi montaña, ni te jactes de orgullo. Seguirás vanagloriándote de mi montaña santa. Dejaré en ti un pueblo humilde, pobre, que se buscará refugio solo en el nombre de Yahvé. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que debemos de ser humildes. Quiere decir que debemos de ser pobres de espíritu. Sí. O sea que tenemos que tener un corazón bueno, un corazón puro y un corazón limpio, siguiendo las enseñanzas de Cristo, aprendiéndolas, amando a Cristo y enseñando a nuestros hijos a amar a Cristo, ¿sale? Eso es lo que Yahvé quiere. También lo debemos de amar a Yahvé, porque acuérdate que Él es el Padre, ¿sale? Entonces nosotros somos los pobres de Yahvé, porque lo amamos, porque lo queremos, porque lo seguimos, porque Él es nuestro todo, ¿sale? Eso es lo que nos dice Sofonías 3, 11 y 12, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí terminamos el Antiguo Testamento.
Ya no vamos a ver nada del Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar de la Iglesia de Cristo. ¿Quién es la Iglesia de Cristo? Vamos a ver. Ahorita hablábamos de Marcos. Permítanme. Hablábamos de San Marcos, ¿verdad? Hablábamos de San Marcos. Vámonos al último capítulo. ¿Cómo fundó Jesucristo su iglesia? Nos vamos a ir a San Marcos 16. San Marcos 16. Ya saben, Biblia latinoamericana. Pero yo, miren, tengo aquí mi Biblia, pero yo leo de acá porque la letra está más grande, ¿sale? Ahorita sí veo bien, pero a veces ya las letras se me juntan. Tengo mis lentes, pero no me los quiero poner, ¿cómo ven? Ahí conmigo, ¿verdad? Acuérdense, Marcos 16, San Marcos. San Marcos 16. San Marcos 16, dejen que salga porque se tarda. Ya está. Nos vamos a ir al último versículo. Fíjense bien. ¿Qué nos dice San Marcos? ¿Cómo fundó Jesucristo su iglesia y qué orden dio a los apóstoles? Ahorita también nos vamos a ir a Mateo 28, 18 al 20, ¿sale? Son órdenes precisas de Jesús. Nos vamos a ir al versículo. Ahora sí, 14. Dice, fíjense bien, dice, por último se les apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe. Falta de fe, dice. Y por su dureza para creer a los que no habían visto. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo, ¿sale? Son órdenes precisas de Jesús. Dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue se condenará. Estas señales les acompañarán. Echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben veneno no les afectará, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y sobre los sanos. Dice, después de hablarles el Señor fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre. Ellos por su parte salieron a predicar a todos los lugares. El Señor estaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí vemos que Jesús dejó iglesia. Jesús no dejó Biblia. Cuando Jesús se les apareció, no les dijo, me voy y les dejo la Biblia. Les dijo, vayan por todo el mundo, enseñen a la gente y bautícenlos. El que se bautice se salvará y el que no se condenará. Así fue. Órdenes precisas ¿de quién? De Jesús. Jesús no dejó Biblia, Jesús dejó iglesia. ¿Sale? Ok. Entonces, partiendo de esa premisa, también nos podemos ir a Mateo 28, 18 al 20. Ese ya me lo sé de memoria. Dice,
Toda autoridad me ha sido dada del cielo y la tierra. Vayan por todo el mundo, bauticen a la gente, enséñenlos a cumplir mis mandatos y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si se dan cuenta, San Mateo y San Marcos dicen exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Qué quieren decir? Que Jesús fundó su iglesia a partir de esos 11 hombres, a partir de esos 11 humildes, ¿verdad? Había de todo, ¿verdad? Estaba el cobarde que negó a Jesús, que fue San Pedro. Estaban los que querían fama y riqueza, como eran San Juan y su hermano, ¿verdad? Que le dijo su mamá a Cristo: Señor, si te vas, los pones a cada uno de tus lados, ¿verdad? Para que estén contigo, ¿verdad? La mamá bien barbera, la mamá de estos muchachos, ¿verdad? Después, ¿quién más estaba ahí? Tomás, el incrédulo. ¿Quién más estaba ahí? Pues todos, ¿verdad? Tenían su característica. Nadie era perfecto. Todos tenían pecados, pero eran hombres que estaban en el camino sirviendo a Dios. Eran hombres que estaban en el camino queriendo ser mejores, ¿verdad? Entonces, esos 11 hombres, con todos esos defectos, con todas esas cosas malas, fueron los que iniciaron la iglesia, ¿sale? No fueron 11 santos, sino ellos se hicieron santos después. Primero conocieron a Jesús, después lo amaron y después lo siguieron, ¿sale? Entonces, en ellos funda Jesús su iglesia, en los 12 apóstoles, dándoles todo el poder que le había dado, ¿quién? Yahvé, el Dios eterno, ¿sale?